Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo la meseta número 11, que esta meseta se llama del ritornello. Bueno, básicamente la meseta número 11 nos va a hablar del concepto de ritornello, un concepto que es un concepto musical, ¿no? Pero que también lo van a llevar como suelen hacer a la ontología y también a ciertos estudios, digamos, etológicos, ¿no? En relación al comportamiento de los animales, ¿no? Y la cuestión es que en un primer momento el concepto de ritornello lo que quiere señalar es básicamente esa cuestión de la territorialidad, ¿no? Ya sabéis, el concepto de territorio, sobre todo los movimientos de desterritorialización, reterritorialización, son bastante importantes, ¿no? en el pensamiento de Deleuze y Guattari, pero sí que es cierto que ellos lo van a hablar en cuestión de territorialidad en sí, lo que es el territorio, ¿no? Porque ya sabéis que el concepto de territorio sí tiene importancia, es porque también el pensamiento del Deleuze y Guattari es un pensamiento materialista, tiene constantemente en cuenta la realidad en tanto que física, en tanto que corporalidad, ¿no? Como ese cuerpo sin órganos, y a través de, digamos, de esa corporalidad, de esa territorialidad, digamos, es como se va sedimentando las diferentes relaciones, las diferentes organizaciones, ¿no? Depende de dónde pongamos el foco y en qué segmento o en qué estrato estemos analizando, podríamos decir. Pero básicamente el concepto de ritornello lo que señalaría es ese orden o esa búsqueda de orden en medio del caos, en medio de la incertidumbre. A mí me recordaba a cuando Nietzsche, en el sentido trágico, en el origen de la tragedia, ¿no? Digamos, sí, esta obra primeriza del joven Nietzsche, no recuerdo exactamente, ahora no me sale el nombre, pero bueno, la cuestión es que hacía una comparación, ¿no? Entre la cuestión de lo dionisíaco y de lo apolíneo, y hablaba de cómo se relacionaba, digamos, el caos con el orden, ¿no? Y cómo en cierto modo el orden sería como una balsa, hace esta metáfora, como si fuera una balsa en medio del mar, y el caos fuera una especie de oleaje, ¿no? Digamos, descontrolado, mientras que la individuación, el orden, sería esa pequeña balsa, ¿no? Que buscaría esa tranquilidad en el caos. Pues de un modo similar el ritornello actuaría como esa tranquilidad en medio del caos, en medio de la incertidumbre, ¿no? Y el ritornello, aunque sea algo propiamente musical, también lo van a llevar a otras cuestiones, digamos, que no necesariamente implican la música, aunque también otras veces sí. Porque en el fondo lo que le interesa a Deleuze y a Guattari es también lo interesante de la música, o lo que les gusta especialmente de la música, es el hecho de que la música tiene una capacidad ya no solo creativa, sino una capacidad de adherirse al funcionamiento de la realidad, en tanto que no está segmentada, no está solidificada en algo concreto, en algo estático, sino que al contrario es un arte dinámico. Por así decirlo, la música te atraviesa, la música se te escapa, sería como una línea de fuga, la música viene, se va, tiene unos ritmos, tiene unas velocidades, no te puede dejar indiferente tampoco. Entonces, eso que les gusta de la música, pues lo rescatan aquí, porque como sabéis, digamos, el concepto de devenir y del propio cambio está atravesado por toda la filosofía de Deleuze y Guattari, ya lo dije en la última sesión, ¿no? Pero al fin y al cabo, o sea, en el último capítulo, pero básicamente la relación entre el ser y el devenir en Deleuze y Guattari, la forma en la que conciben el ser no es como un ser estático, sino que es dinámico, y por lo tanto las cosas, en tanto que están deviniendo, están cambiando, y por lo tanto su ser, su forma de ser, no puede ser nunca igual, porque la realidad nunca es igual. O sea, el concepto de igualdad, ¿no? De que algo sea igual, es un concepto, es una abstracción matemática que a la hora de aplicarlo sobre lo concreto no puede ser. O sea, en lo concreto, digamos, dos conceptos, dos cosas nunca son iguales, aunque sean con la misma identidad. Dos bolígrafos no son iguales, mis dos manos no son iguales, y así con cualquier cosa, ¿no? Pues todavía con mayor motivo si esa cosa está en movimiento, porque si encima está en movimiento también se está dando un proceso de aceleración y de cambio que va a hacer que se degrade de una forma u de otra, ¿no? Entonces la cuestión es esa, ¿no? Que el ritornello aplicaría, digamos, mediante ese mensaje o ese recuerdo a lo que concebimos como
como algo relacionado con la música, pero entendiendo también la música desde esa dimensión que se adhiere al devenir, ¿no? Que tiene una autonomía, que es un arte que es dinámico, que se escapa, es un arte que no se deja apresar en un cuadro, que no se deja apresar en un museo. Pues entonces el ritornello pues quiere, digamos, también recoger ese fragmento, esa intensidad, ¿no? Que sería propia de la música, ¿no? Pero para llevarla a otros puntos, ¿no? Porque como mostraba, el ritornello quiere señalar un territorio, es decir, un punto de tranquilidad, de orden, dentro del caos o de la incertidumbre. El inicio del capítulo empieza en Deleuze y Guattari hablando de cuando un niño empieza a cantar una canción para sí mismo, para tratar de encontrar la calma, ¿no? Es algo que podemos imaginar, ¿no? Que nos han podido incluso pasar de niños, o que realmente el niño, cuando está pensando, cantando una canción dentro de sí, en un momento en el que pueda tener miedo, o en algún momento en el que está preocupado o algo, de cierto modo es como que eso le recuerda algo que es positivo, ¿no? O también habla, digamos, del pájaro, como puede ocurrir en muchos casos, ¿no? Que los pájaros cantan en cierto modo para marcar territorio sobre otros, para mandar una señal, ¿no? Pero también como para marcar un territorio sobre algo que es suyo, ¿no? En el sentido de que es su zona, es el territorio, digamos, que ellos tienen, digamos, asentado, ¿no? Entonces, el modo en el que, digamos, conciben el ritornello sería más por esta cuestión de repetición, ¿no? Digamos, de gestualidad, de realmente crear un gesto, o incluso podríamos imaginarnos un tic, ¿no? Un ritmo, digamos, en el cual se encontraría la calma o se buscaría un orden, una calma dentro del caos que implica el devenir, porque realmente el devenir implica un caos absoluto. Todo lo que está pasando en todo momento, ahora mismo estamos en directo, ¿no? O sea, ahora mismo estoy hablando y las cosas ocurren todo el rato, simultáneamente. Cada uno está viviendo su vida y tiene una serie de cosas, pero uno no puede controlar el devenir, porque el devenir es incontrolable, ¿no? Entonces, cada uno pues tiene unos hábitos, tiene unos rituales, tiene una serie, digamos, de patrones o de, digamos, de cosas, digamos, de tics incluso, o de TOCs, ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Una serie de cosas, digamos, que le hacen, digamos, en cierto modo, buscar la calma en ese caos, ¿no? Esa neurosis de, pues a mí me gusta dejar los bolis azules o las perchas de una forma, o me gusta, digamos, dejarme las llaves dentro del mismo bolsillo, ¿no? Ese tipo, digamos, de hábitos, de tics y demás, en el fondo es un ritornello, ¿no? Porque no es algo musical, pero sí que adhiere o acoge el modo en el que la realidad, en su constante cambio, en sus líneas flexibles que hacen que cada momento que creen sea único, irrepetible e irreversible. A su vez, el hecho de volver a crear, a repetir un patrón, ¿no? En cada uno de los actos que podemos imaginar, que repetimos por el motivo que fuese, en el fondo es una búsqueda de una satisfacción en el orden o en la tranquilidad que nos aporta hacer ese gesto, cuando sabemos que ese gesto realmente en cierto modo lo repetimos, pero porque realmente es casi un modo de ritual, ¿no? Porque sí, podemos tener los motivos que sean para hacerlo, ¿no? Podemos tener motivos muy, pues yo qué sé, pues yo salgo de casa pues porque tengo que salir por la puerta, ¿no? Pero realmente ese acto, ¿no? Realmente, bueno, a ver, este ejemplo es muy malo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, hacernos un café por la mañana, pues ese ritual nos genera tranquilidad porque nos hace, digamos, conectar con el sabor del café que nos gusta tal, pero que en cierto modo es como algo que ocurre, podría no ocurrir, simplemente lo hacemos porque nos gusta, porque nos hace estar despiertos si tenemos que trabajar o lo que fuese, ¿no? Pero en el fondo lo que quieren rescatar de Deleuze y Guattari es el punto en el cual cuando estamos haciendo un ritornello del tipo que sea, estamos generando un patrón o estamos generando una codificación que implica unos límites, un territorio marcado, ¿no? Es decir, cuando uno tiene su habitación, tiene su espacio, cuando es tomado ese espacio o alguien le molesta o cuando alguien le coge una cosa que no es suya, en cierto modo hay una invasión del territorio, ¿no? Hay un ritornello, o sea, se está transgrediendo el ritornello porque al fin y al cabo hay como un impacto sobre aquello que
que te chirría, ¿no? Es algo que dices, el mundo, digamos, ha dejado las cosas de esta forma y no están de la misma forma en las que deberían de estar, ¿no? Y se supone que deberían de estar así, ¿no? Es como que la incertidumbre de lo que te pueda pasar es constante, sin embargo, en tu área de acción, ¿no? Puedes, digamos, cambiar las cosas o poner las cosas de una forma, realizar una serie de actividades que te relajan o que te hacen estar tranquilo contigo mismo, y eso, en cierto modo, pues evita caer en la incertidumbre inevitable, ¿no? Ineradicable, porque esa incertidumbre siempre va a estar ahí. Nunca vas a saber qué te va a pasar hoy, ni qué te va a pasar mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 10. Entonces, los modos en los que nos habituamos a hacer ciertas cosas también es una forma, digamos, de encontrar esa calma, de encontrar esa tranquilidad realmente, ¿no? Pero realmente también lo podemos encontrar en cualquier segmento, ¿no? A nivel social incluso, ¿no? En ciertos hábitos sociales o ciertos, no sé, pues darse la mano, por ejemplo, o el himno de un país, por ejemplo, o no sé, o abrirle la puerta a una persona por educación, ¿no? Ese tipo de gestos o de actos son ritornelos también, porque es como que mantienen una serie, digamos, de códigos, de orden, de tranquilidad, que en cierto modo manifiestan, ¿no? Cierta educación o cierta calma, cierta tranquilidad o cierto orden más bien con respecto al mundo que nos rodea, que en el fondo el mundo que nos rodea constantemente está implicado en un caos constante, ¿no? Digamos, si tú descodificaras todas las cosas, si tú no tuvieras, digamos, todo el aparato conceptual, todo el aparato, digamos, de interpretación de símbolos que está instintivamente, o más que instintivamente, ¿no? Inconscientemente operando a cada momento, la realidad es que las cosas se escapan a tu control absolutamente. Y como ese niño que os hablábamos de que se ponía a repetir el ritornelo en la cabeza con una cancioncilla para relajarse, uno, del mismo modo metafórico, pues debe, digamos, emplear ese ritornelo, ¿no? Haciendo una serie de actos, una serie de cosas que en cierto modo le relajarían, le dejarían tranquilo, ¿no? Porque le da esa estabilidad con respecto a con respecto a lo desconocido, ¿no? Porque en el fondo el movimiento de desterritorialización, ¿no? Que opera en cada momento implica una afrenta o una transgresión sobre el territorio, ¿no? Para que algo se desterritorialice y se reterritorialice, primero se ha tenido que transgredir un territorio, ¿no? Es decir, para que algo deje de estar territorializado de una forma, ¿no? Antes había un territorio que se ha tenido que cambiar, ¿no? Es como, imagínate que llegas un día a tu casa y están todos los muebles y los objetos que están en tu casa están todos cambiados de sitio. Claro, eso es una desterritorialización absoluta, pero lo peor de todo es que te entraría pánico porque dirías, ¿qué ha pasado aquí? Porque esto yo no lo he hecho, ¿no? Pues de una forma similar, ¿no? Cuando tu territorio se ve mutado, ¿no? Y entendiendo por territorio cualquier tipo de ritornero del tipo de que sea, ¿no? O incluso un coleccionista. Un coleccionista en el fondo también tiene cierta pulsión, cierta neurosis a la hora de coleccionar porque le da una tranquilidad a poder tener bajo su posesión o tener territorializado una serie de objetos fetichizados también, porque en cierto modo ese proceso de encontrarlos, de comprarlos, de conseguirlos, de almacenarlos, de exponerlos en sus vitrinas, todo eso en cierto modo hace que eso sea su mundo, que lo territorialice y claro, imagínate para un coleccionista que le transgredan su territorio y que le roben o que le tiren toda la colección al suelo, digamos, todo eso es como si de repente el orden que tú has montado sobre tu vida, ¿no? Se viera absolutamente destruido, ¿no? Es como, no, esta pequeña parcelita que es mi territorio ha sido destruida, ha sido violada absolutamente porque realmente si yo tengo el control, ¿no? Sobre lo que ocurre en mi territorio, las cosas que yo hago en mi día a día, ese café que me tomo, ese programa de televisión que me pongo, o no sé, esa rutina de ir al gimnasio que tengo, yo qué sé, lo que sea, ¿no? En el fondo es tu ritornelo, es tu forma, digamos, de también conectar con la realidad, o más bien de decir todo está bien, ¿no? Porque tengo esto y con esto estoy tranquilo, ¿no? De una forma así bastante general.
Y bueno, por leeros una cita de la página 411, dicen Deleuze y Guattari: el territorio sería el efecto del arte. El artista, el primer hombre que levanta un mojón o hace una marca, la propiedad de un grupo o individual deriva de ahí, incluso si es para la guerra y la opresión. La propiedad es en primer lugar artística, puesto que el arte es en primer lugar cartel, pancarta. Como dice Lorenz, los peces de coral son carteles. Lo expresivo es anterior con relación a lo posesivo. Las cualidades expresivas o materias de expresión son forzosamente apropiativas y constituyen un haber más profundo que el ser. No en el sentido de que esas cualidades pertenecerían a un sujeto, sino en el sentido de que dibujan un territorio que pertenecerá al sujeto que las tiene o las produce. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque habla de cómo... Claro, no habla de propiedad privada, pero podemos llevarlo incluso a esa interpretación, ¿no? Porque en el momento que tú tienes tu territorio, tienes tu propiedad, evidentemente la propiedad entendido ya en un sentido moderno, ¿no? Está codificada a nivel legislativo, ¿no? Es como que tú tienes derecho a eso porque ha habido un pacto, ¿no? Un contrato en el cual tú has podido comprarlo, has podido heredar, etcétera, y tú tienes esa propiedad, ¿no? Pero en un sentido incluso más primitivo, ¿no? El sentido de propiedad, de territorio, dirían Deleuze y Guattari, que claro, que implica algo artístico. ¿Artístico por qué? Porque hay una expresión, ¿no? En el momento que tú territorializas algo, de cierto modo estás expresando algo en eso. Digamos, antes de ser tuyo, tú estás expresando algo en eso. Es como el ejemplo que os estaba poniendo del coleccionista, ¿no? El coleccionista posee una colección, imaginaos, de sellos, de monedas, de lo que sea. Y en esa colección encuentra ese goce, esa tranquilidad de poner orden a su vida, ese hobby, ¿no? que le motiva y le incentiva, ¿no? O le busca un pasatiempo para no sé, para motivarle para vivir y tal. Y claro, la cuestión es que antes de poseer eso hay una expresión, ¿no? En esa posesión hay una expresión, ¿no? Porque en cierto modo está territorializando y en ese territorio que implica hay como una forma de expresarse a sí mismo, ¿no? O de darse en el mundo, ¿no? Y lo mismo ocurriría pues con un pájaro cuando hace un nido, está territorializando ese segmento, esa parte de un árbol para poner su nido. Y ese nido lo ha construido él y en cierto modo es su territorio, es suyo, porque lo ha hecho él, ¿no? Porque lo ha creado, pero también se está expresando, está diciendo, en el sentido metafórico, está expresando, está diciendo algo al mundo, ¿no? Está diciendo, esto es mío, esto es una parte de mí, porque lo he hecho yo así, ¿no? Del mismo modo que pues cuando una persona, pues eso, tiene un ritual del tipo que sea, ¿no? A nivel individual, un ritornelo del tipo que sea, pues en cierto modo está expresándose y de una forma secundaria, o más bien como una consecuencia, se está territorializando, ¿no? Porque en el momento que uno ve esa posible afrenta, ¿no? Que alguien estuviera transgrediendo pues, su territorio, ¿no? Pues también lo ve como un ataque a sí mismo, porque en cierto modo se le está molestando su propia identidad o su propia forma de encontrar esa calma en el mundo, porque si entiende que tomarse el café por la mañana es sagrado para él y alguien no le está dejando tomarse el café, están pisando su territorio, están molestando su ritornelo, están transgrediendo la calma que esta persona encuentra en ese pequeño ritual, en ese pequeño gesto que le da esa calma, que lo arropa en cierto modo, ¿no? Y básicamente eso sería un poco la idea del ritornelo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como vemos, es una cosa que es volátil, ¿no? El ritornelo es como algo que se aplica en un sentido musical, pero no solo musical, no solo tiene por qué ser el canto del niño en la cabeza ni el pájaro en el momento que territorializa y demás, pero sí que tiene que ver con las acciones o tiene que ver con los procesos internos, ¿no? En los que podemos codificar el orden con respecto a la relación que hay en el caos del desorden absoluto que implicaría el mundo, ¿no? Y el devenir en sí mismo, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que tengo que deciros acerca del ritornelo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.